bien, comencemos entonces. A ver, de todas las presentaciones hasta ahora, creo que esta es, si se quiere, la más sencilla, porque, a ver, contra el argumento de la existencia de Dios, claramente hay mucha gente, y mucha gente muy preparada, que cree que Dios no existe y puede presentar argumentos en contra. Tanto lo que es el argumento cosmológico, el de ajuste fino, el argumento moral, lo que vimos la vez pasada. Entonces, yo traté, porque creo que así tenemos que hacer la hora de estudiar apologética, ver las posturas a favor del cristianismo, pero también ver las posturas en contra, ¿no? Y analizar a ver si son razonables o no. En este caso lo que pasa, y por eso digo de que es más sencillo si se quiere, es que hay casi nadie, por no decir nadie, erudito o persona que realmente enseñe historia clásica, historia antigua, o que sea un erudito del Nuevo Testamento, no necesariamente cristiano. No hay nadie que realmente preparado que niegue la existencia de Jesús histórico. Entonces esto se hace más fácil, porque claro, es como, es más fácil. ¿Por qué meterlo en esta parte si es tan obvio? Porque, bueno, creo que es importante, porque dudas todo el mundo puede tener, porque es importante dejarlo claro para ir al paso central, que es lo que va a ser la charla que viene, que es sobre la resurrección de Cristo. Entonces, yo no puedo hablar sobre la resurrección si antes no hablamos sobre la existencia de Jesús, si realmente existió, y porque en muchos círculos se puede surgir esa idea que comentaba Ale recién de Jesús como mito. Son círculos que no son eruditos, por eso digo, o sea, no conozco a nadie, aunque sea ateo, que estudie el tema y que diga que Jesús no existió. Ahora lo vamos a ir viendo un poco. Voy a compartir pantalla, que tengo por acá, y vamos a ir viéndolo. ¿No? Esta es la pregunta de hoy. ¿Existió Jesús? Y vamos, la idea, o lo que me gustaría hacer es como hacer una especie de tour histórico por todas las fuentes bíblicas y extrabíblicas, sobre todo, ¿no? Para darle credibilidad. Si yo digo que está en la Biblia, es como más obvio, ¿no? Pero está bueno ir a fuentes independientes entre sí para poder llevar este caso de la existencia de Jesús histórico. Lo primero es lo que le decía, esto. Los 4 evangelios presenta a este Jesús. Y son fuentes a las que hay que tener en cuenta, ¿no? Saquémoslo el tinte religioso de los 4 evangelios, el que estén englobadas en la Biblia, y nos vamos a encontrar con 4 documentos históricos, ¿no? Con 4 fuentes independientes entre sí. Pueden tener lo que a muchos le llaman contradicciones, pero más que contradicciones son las biografías grecorromanas lo que quieren es transmitir un mensaje de una persona, ¿no? Entonces, estas 4 biografías que nosotros conocemos como evangelios, lo que nos llevan es al personaje de Jesús. Claramente tienen diferencias entre sí porque son personas diferentes que lo vieron en diferentes momentos, que fueron testigos en diferentes momentos y que escribieron todo eso que recopilaron y que guardaron años después de que ocurrió. Pero no nos quedemos en los evangelios porque muchos van a decir, bueno, claro, me está diciendo que Jesús está escrito en los evangelios, qué obviedad, ¿no? Pero Jesús está respaldado por muchísimas fuentes antiguas más allá de las cristianas. Y eso es lo que justamente refuerza este concepto de la existencia de Jesús histórico. Estaba diciendo esto, ¿no? 4 evangelios fueron escritos por fuentes independientes entre sí y son considerados como biografías greco-romanas, como documentos más allá de lo que nosotros le podemos ver ahora unido en la Biblia. Son 4 documentos que en principio hay que tenerlo en cuenta. Pero, eso sí, aunque son independientes y son biografías, son documentos cristianos. Entonces, para reforzar este caso, vamos a ver varias fuentes no cristianas, en muchos casos anticristianas, para justamente demostrar de que hay múltiples fuentes que respaldan el caso de Jesús histórico. El primero, y como les decía, el más conocido es Flavio Josefo, un historiador judío que trabajaba para el emperador Vespasiano, romano, y bueno, la verdad que es un historiador muy conocido de la antigüedad, y hay 2 citas de Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, en diferentes tomos, donde habla de Jesús. Hay una que es la más conocida, que dice así: en este momento, en el tiempo de Pilato, donde estaba hablando el contexto de esta cita, había un hombre sabio que se llamaba Jesús. Su conducta fue buena
y era conocido por ser virtuoso. Y muchas personas entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero aquellos que se convirtieron en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. En consecuencia, quizás fue el Mesías, sobre quien los profetas han contado maravillas. Ahí está la cita, por si después lo pueden buscar. Esta cita tiene una polémica, digo, por si lo buscan y encuentran esa polémica. Yo traté de poner acá, puse la cita que tiene más respaldo de todos los eruditos. Hay otra que había sido modificada en los primeros años de la antigüedad, pero puse esta porque es la más confiable de las citas de Flavio Josefo. También está esta otra, que también lo nombra al pasar. Dice, teniendo tal carácter, Anano pensó que con Festo muerto y Abino todavía en camino, tendría la oportunidad adecuada. Convocando a los jueces de Sanedrín, trajo ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. Otra vez más que Josefo nombra y se adecua a lo que dice la Biblia, ¿no? De Jesús y su hermano Santiago, Jacobo. Recordemos, Flavio Josefo no es cristiano, era un historiador judío muy reconocido en la época, que trabajaba además para el Imperio Romano. No tenía nada para ser cristiano. Cornelio Tácito, también un historiador romano que es más, diría que es anticristiano, ¿no? Muchos lo consideran así. En su libro Anales, que es, a ver, Cornelio Tácito, si no me equivoco, y alguien lo puede decir, pero es el historiador romano más destacado de esa época. Dice que Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las más refinadas torturas a aquellos a quienes la gente común llamaba cristianos. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. ¿No? Esto es una fuente anticristiana, diferente, absolutamente no cristiana, pero respalda la existencia de Jesús y también mucha data que aparece en la Biblia, ¿no? Lo que es la pena máxima, la crucifixión, en el contexto histórico de Tiberio Julio César, que ahora capaz que más adelante mencionamos algo de él, ¿no? El da a César lo que es de César, estamos hablando de este Tiberio Julio César, y bueno, Poncio Pilato, ¿no? Que todos conocemos su lavada de manos. Pero seguimos. El Talmud judío, también, nada de cristiano, justamente lo contrario, porque Jesús no es un personaje que los judíos lo tengan como el Salvador, ni mucho menos, pero también en el Sanedrín se menciona acerca de Jesús. Dice, se enseña, en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu, así es como lo nombra Jesús. El pregonero salió 40 días declarando que Yeshu va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer, y miren cómo lo mencionan, ¿no? A todos esos milagros o esas actuaciones sobrenaturales que hacía Jesús, el Talmud judío lo menciona como brujería, y por atraer y conducir a Israel por mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique debe presentarse y disculparlo. Pero nadie se presentó a justificarle y se lo colgó en la víspera de Pascua. También como lo enseña el Nuevo Testamento. Suetonio, otro historiador romano. Tiene una cita muy corta, pero sirve igual para tenerlo en cuenta, de Divus Claudius 25, que dice, él, refiriéndose al emperador Claudio, expulsó de Roma a los judíos que hacían constantemente disturbios por instigación de Cresto. Acá la mayoría de los eruditos también afirma de que ese Cresto al que se refieren es Cristo, ¿no? Claramente por el contexto es así. También van a ver Serapión, que era un filosófico estoico del siglo I, que vivía en la provincia Siria, de Siria, que era una provincia romana, pero estaba en Siria. Escribe una carta donde, que está conservada en la Biblioteca Británica, que está datada en el primer siglo, ¿no? En el 73 después de Cristo, que habla de Sócrates, de Pitágoras y de Jesús. Perdón, de Sócrates, de Platón y Jesús. Dice, ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates?
Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos, destruidos y expulsados de su país, viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió. Continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente. Continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Acá también claramente señala al rey sabio de los judíos, como esa famosa inscripción de la cruz de Cristo, y también claramente es una alusión a Jesús. Pero hay más. Plinio el Joven, un escritor de la antigua Roma, también habla sobre Cristo. Dice: afirmaron, sin embargo, que la suma y la sustancia de su culpa o error había sido que estaban acostumbrados a reunirse en un día fijo antes del alma y cantar receptivamente un himno a Cristo como a un Dios, y para atarse con juramento, no por algún delito, pero no para cometer fraude, robo o adulterio, no falsificar su confianza, ni de negarse a restituir un fideicomiso cuando se pide que lo haga. Lucio Samosata, un escritor sirio que es muy peculiar porque era un escritor justamente satírico que se burlaba de los cristianos, pero en esas sátiras que escribía y burlándose, ¿no?, de los cristianos, menciona también a Cristo. Fue entonces cuando se enteró de la tradición maravillosa de los cristianos, mediante la asociación con sus sacerdotes y los escribas en Palestina. ¿Y de qué otra forma podría ser? En un instante, él hizo que todos parecieran niños, porque él era profeta, líder de culto, jefe de la sinagoga. Todo eso, él solo. Él interpretó y explicó algunos de sus libros e incluso compuso muchos, y lo veneraron como a un dios. Hizo uso de él como un legislador y lo sentó como un protector. Al lado de ese otro, para estar seguro, a los que todavía adoran, el hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo culto en el mundo. Otra fuente más independiente, no cristiana, que menciona y respalda la existencia de Jesús histórico. Y traigo esta frase. Bart Ehrman es un historiador de la actualidad, pero lo cito porque Bart Ehrman quizás es uno de los historiadores o eruditos del Nuevo Testamento más importantes. No es cristiano. Justamente, si ustedes lo buscan en YouTube, van a encontrar muchos debates de él justamente como un escéptico, luchando o debatiendo contra cristianos, manifestándose en contra del cristianismo o en contra de alguna de sus formas. Pero él, que muchas veces es respaldado por buena mayoría de ateos que lo usan justamente, por ejemplo, para criticar el tema de la resurrección o para otros temas referidos al cristianismo, en un video, en una conferencia que quedó grabada y que uno la puede acceder en YouTube, claramente con un público ateo o escéptico, un joven levanta la mano y como que quiere afirmar que Jesús no existió. Y Bart Ehrman, ¿no?, un absoluto ateo y escéptico, agnóstico quizás, más que ateo, pero bueno, escéptico, en fin, le dice esto, ¿no? Una frase mucho más larga que él habla mucho, pero en resumen dice algo así. La razón por la que se cree que Jesús existió es porque hay abundantes testimonios de él en fuentes tempranas. Fuentes tempranas e independientes indican claramente que Jesús existió. Y le dice a estos chicos, ¿no?, si eso es lo que van a creer, ¿no?, de que Jesús no existió, se ven tontos. Es mucho mejor que vayan con evidencias históricas y argumentando históricamente, en vez de venir con esa teoría de que Jesús nunca existió. Eso lo recrimina como ateo diciéndole: chicos, argumenten bien. O sea, argumenten históricamente sobre otras cosas que quizás se le puede pelear al cristianismo, pero de que Jesús existió, no hay duda, ¿no? Y si lo pueden escuchar y ver cómo relata, y justamente un poco lo que decía, ¿no? Dice, no conoce él, y yo tampoco, pero a ningún historiador, ni ningún erudito, ni profesor de historia clásica, historia antigua o erudito del Nuevo Testamento que niegue la existencia de Jesús histórico. Es innegable. Por eso esto es mucho más sencillo de tratar, porque, bueno, es más sencillo y está claramente respaldado.
es bueno igual que nosotros, como cristianos, los cristianos reforcemos estas cosas. Y también para alguno que quizás no es muy historiador y piensa que Jesús es un mito o que lo construyó la iglesia a lo largo del tiempo. Bueno, no. Esto claramente cualquiera que se ponga a estudiar el tema y vea la historia va a darse cuenta de que realmente Jesús existió. Para terminar un poco esto, bueno, quería mostrarle una comparación. Tiberio, ¿no? Que hablaba recién de este emperador romano, Tiberio Julio César, daba al César lo que es el César, ese famoso emperador Tiberio, suele estar respaldado por 10 fuentes de la antigüedad, ¿no? Su existencia está respaldada por 10 fuentes. En cambio, Jesús está respaldado por 43 fuentes, independientes, algunas cristianas y muchas otras no. Entonces, claramente es brutal el respaldo que tenemos para decir con absoluta tranquilidad de que Jesús existió. Ahora, eso sí, no estoy diciendo con esto que Jesús es Dios. Eso es otra cosa. Sí que Jesús existió, de que hubo un tal Jesús de Nazaret que existió y hizo varias cosas. Eso lo podemos seguir viendo. Y que dijo algunas cosas interesantes. Casi que para terminar, esta frase es C.S. Lewis, que de nuevo lo traigo acá a esta charla porque realmente C.S. Lewis, soy un gran admirador de él y creo que resume muy bien muchos conceptos. Y esto porque uno puede estar mirando y dice, bueno, sí, está bien, yo creo que Jesús existió, pero bueno, fue un gran maestro moral. Y miren lo que dice C.S. Lewis. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su pretensión de ser Dios, ¿no? Eso entre comillas. Eso es lo que mucha gente hoy puede decir, y realmente he escuchado a varios que me lo han dicho. C.S. Lewis dice, eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús decía, no sería un gran maestro moral. Sería ya sea un lunático, en el mismo nivel que el que dice que es un huevo escalfado, o el demonio del infierno. Tienen que elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Pueden encerrarlo como un loco, pueden escupirlo y matarlo como un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con tonterías condescendientes acerca de que él era un gran maestro humano. No nos dejó esa posibilidad. No tenía ninguna intención de hacerlo. Y es tal cual, ¿no? La vez que viene vamos a seguir hablando sobre esto porque la mayor demostración de que Jesús es Dios es la resurrección. Entonces, tratar ese tema y tratarlo históricamente, ese tema es fundamental para poder llegar a esa conclusión de que Jesús es Dios. Pero no quería hacer todo este tour histórico por diferentes fuentes sin quedarnos pensando en esto. Si Jesús existió, ¿qué era? Porque, ¿qué fue lo que hizo? Con todo lo que dijo. ¿Qué era? ¿Era un maestro moral, como dice C.S. Lewis? No podría ser, ¿no? No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque dijo la clase de cosas como estas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y qué bueno que nos podemos quedar pensando en esta frase, ¿no? Porque ese Jesús histórico de que estamos abarrotados de fuentes que respaldan su historicidad, dijo esa clase de cosas. Así que creo que hay que tomárnoslas más en cuenta y bueno, ver y seguir investigando sobre este Jesús, a ver si realmente es Dios y si realmente comprobó que realmente es el camino, la verdad y la vida, y que es el mediador de Dios con los humanos. Así que eso lo seguiremos viendo y seguiremos estudiando juntos, si les parece.